¿Qué les dije? Les dije que tenemos distintas formas de estimar ese riesgo, de evaluarlo. Lo podemos hacer de forma cuantitativa, que como su nombre lo dice, con números, o cualitativamente, en donde lo vamos a expresar de una forma que sea descriptiva, pero que al mismo tiempo sea no solamente descriptiva en términos del papel, sino que descriptiva en términos de que nosotros podamos visualmente también entender efectivamente lo que estamos entendiendo por riesgo y lo que no es riesgo. Y aquí está la comparativa, pero si se fijan es lo mismo, solo que en la cuantitativa yo les puse el signo de pregunta. ¿Por qué? Porque podemos establecer diferencias, sí, pero va a depender siempre del contexto que nos encontremos. Porque efectivamente, si vamos a ponerle número al tema, tenemos que hacer un estudio más profundo, eso está claro, comparado con un estudio cualitativo que no nos requiere eso. Pero, como el ejemplo que les di del COVID, al principio no teníamos números. Lo único que teníamos era una aproximación cualitativa. ¿Sabes que esto es más riesgoso, es menos riesgoso? Y no teníamos números entonces, nuevamente, sí, es más profundo cualitativamente hablando, pero no necesariamente eso requiere o significa que va a ser siempre lo mejor, porque a veces, dependiendo del contexto, lo mejor que vamos a hacer es otra cosa. Lo mismo abajo, en el fondo, si ponemos números, tenemos que establecer noción de probabilidad. Si es cualitativo, no vamos a hacer eso necesariamente, pero sí podemos establecerlo de un punto de vista descriptivo. Y vamos a ver ejemplos. Obviamente, si tengo un número y yo te digo que esto vale 7 y tú tienes plata invertida, quizás con ese número tú puedes tomar una mejor decisión. Quizás. Pero quizás también yo te puedo decir, no sé ese valor, pero puede estar comprendido entre este suceso que puede ser perjudicial y este que va a ser menos perjudicial. Estoy siendo cualitativo, más o menos, no te doy el número, pero quizás en ese contexto para ti te va a servir tomar la mejor decisión. ¿Se fijan? ¿Es más lento con números? Sí, porque tenemos que estimar efectivamente, numéricamente, lo que estamos conversando. Pero, nuevamente, en ciertas situaciones, quizás el cualitativo no es más lento, pero es lo más rápido porque requerimos responder a la contingencia más rápido también. Entonces, ahí puede ser más rápido. Entonces, se fijan en lo mismo, pero no va a ser uno necesariamente mejor que el otro. En estricto rigor, claro, todas las empresas, todas las universidades, todas las publicaciones, mayoritariamente prefieren el cuantitativo, porque claro, con eso tú puedes establecer significancia estadística, puedes comparar, puedes extrapolar resultados a poblaciones más grandes, ciertamente sí, pero no por eso un estudio cualitativo va a ser menos importante en ciertos contextos. Paréntesis, yo por ejemplo, en mi tesis de doctorado, yo me la jugué y justamente yo le tengo cariño a lo cualitativo porque yo tuve que defender esa cuestión. Tuve que, como partir el doctorado en pandemia, yo no puedo, o sea, inicialmente tenía un diseño de estudio que involucraba 150 productores. Y esos 150 productores me tenían que entregar matrices huevo y carne de ave. Porque estaba viendo, estoy viendo prácticas de producción de alimentos y residuos antimicrobianos. El punto es que pasó la pandemia y ya empezó la gente a cambiar el número, no se podía más o menos, y al final llegué a menos de 50. Porque no se pudo más. Entonces ya ese 150 que era representativo de la región metropolitana, y por eso era estadísticamente relevante, ya no lo podía hacer. Entonces ahí, no sé si lo va a ver, no creo que no lo veamos porque el programa no lo dice. Pero dentro de los muestreos tenemos un muestreo que es probabilístico y hay un muestreo que no es probabilístico. El probabilístico es el que uno toma, no sé, una región y establece, mira, en esta región hay 20.000 productores. Entonces para tomar una muestra representativa, considerando tal cosa, tengo que muestrear a, no sé, 160 productores. Para que sea mi resultado inferible si extrapolar a la población que estoy estudiando. Pero cuando no es probabilístico, se habla, por ejemplo, de un muestreo por conveniencia. Es decir, la gente que me puede, por ejemplo, ustedes van a hacer un muestreo por conveniencia en las clínicas de aquellos dueños que les permitan tomarle examen a sus gatos. Por ejemplo, ustedes tienen un diseño de estas clínicas de Santiago, ustedes van a ir a todas esas clínicas, pero van a depender de
que el dueño le entregue la facilidad que el gato les deje tomar la vuelta, ¿no es cierto? Entonces, finalmente ustedes están a conveniencia porque van a depender de finalmente ese vínculo. Obviamente eso tiene una limitante, que no puedes extrapolarlo a todas las clínicas veterinarias del país, pero sí es una primera aproximación para entender una realidad. Entonces yo le tengo mucho cariño a lo cualitativo porque lo tuve que defender. Y créanme que me dolió mucho defender eso, porque todos están con la mentalidad de número, estadística, p-value, bla bla bla. Y me la jugué, creo que se lo comenté, tengo de comisión al INTA, a una microbióloga, a un agrónomo, a otro bioquímico y a mi profesor guía, químico guía. Y todos son distintos, entonces todos tenían en la mente ponerle números. Tuve que conversar con el profesor guía, convencer a mi co-guía, y tuve que defenderlo porque en el fondo ahí se ven los gallos en el fondo. Pero mi historia es para decirle que en el fondo lo que estoy haciendo, a pesar de que es cualitativo en gran parte, porque igual le pongo números a ciertas cosas, pero hay otras cosas que no le puedo poner números, porque no se pueden poner números. Por ejemplo, la faena. Hay personas que faenan los animales por rituales religiosos. Hay faenas o hay gente que no come carne justamente porque considera, por ejemplo, a las aves, a las gallinas como animales de compañía. Entonces, ¿yo cómo cuantifico eso? ¿Sí? La razón de ser de ese sistema es que la señora o el caballero tienen las aves porque le pone nombre y les gusta tener la ave y las da cariño, los abraza, duerme con ellos. Y esa es la razón de por qué tienen la ave. ¿Cómo yo pongo el número a ese propósito? Digamos? No puedo. Tengo que aproximarme cualitativamente. Sabes que este porcentaje de productores tienen las aves, por ejemplo, y la mayoría lo tiene por hobby o lo tiene porque son animales de compañía. Y estoy cualitativamente describiendo. Y hago una proporción de tantos, 50 hacen eso, 30 hacen eso. Pues le pongo un número, pero no es un número cuantitativo en cuanto a probabilidad. Pero no por eso es menos importante, porque la razón de ser de esos productores es, por ejemplo, una de las cosas que estoy discutiendo ahora, es que tengo casi un tercio de los productores que tienen aves para combatir la soledad. Y yo no sé cómo cuantificar eso. Y no puedo, porque de hecho excede mis capacidades como de tesis. Pero mucha gente a mí dice, sabe que yo no estoy sola, tengo familiares, me vienen a ver una vez al año, pero si no tuviera a mi ave no me levanto en la mañana. No tengo la rutina de darle alimento, darle agua, cambiar. Esa es mi forma de ser, o sea, si no tuviera ella no tendría nada que hacer, estaría postrada en la cama. Entonces es súper importante porque esa es la razón de ser, porque la señora se mantiene, no sé si viva en la palabra, pero en el fondo tiene una razón de seguir. Pero yo no le puedo poner número a eso. Entonces por eso mi aproximación siempre fue eminentemente cualitativa. Por eso les digo que en análisis de riesgo esto es parecido. En comercio va a ser con números. La probabilidad de que te coma un berry que sea con un virus también es numérico. Pero hay cosas que no son numéricas y son igual de importantes. Creo que hay una película que es Contacto, ¿la vieron? ¿No? Bueno, tampoco tan activo. Pero están hablando así como un científico, una científica, pero muy científica, así como si no tiene número no existe. Versus alguien que es más filosófico. Y le preguntó, ¿tú quisiste a tu papá? El papá ya falleció. Y le dijo, sí, demuestra. Ponle el número. ¿Cómo evaluáis cuánto quisiste a tu papá? ¿Cuántas fotos tuviste? ¿Cuántos videos grabaste? ¿Cuántos completos te comiste con él? Dale un número. No hay cosas que no tienen número, pero son igual de importantes. Eso es mi mensaje. ¿Okay? Entonces, si les pregunto en el control, ¿cuál estimación es mejor? Obviamente, desde el punto de vista matemático robusto, es cuantitativo. Pero dependiendo del contexto. Ojo ahí. Hay veces que lo cualitativo puede ser lo más apropiado que tenemos. ¿Okay? Y aquí está el resumen de lo que pasa cuando hablamos de análisis de riesgo, particularmente una importación. Aquí, fíjense en el gráfico, voy a poner aquí el cursor. Ya. Aquí tenemos un país, a la izquierda, el país que va a exportar, ¿sí? Y aquí sabemos finalmente la exposición que tiene esta población dentro de este país. Aquí está el borde teórico. La flechita en blanco es como
lo que estamos exportando, ya sea el producto animal o el animal vivo. ¿Listo? Fíjense abajo. Para eso estamos evaluando la difusión. El primer punto que les puse. Estoy recién, ni siquiera ha pasado al país, ni siquiera ha llegado al país que estamos importando. Pero tengo que ser súper detallado en cuanto a cuál es la evaluación, en cómo sale este producto, ¿cierto? Entonces después ese producto va a llegar y acá está con flechita más ploma que dice población susceptible de contactar en ese peligro. Entonces tengo que saber, y si se fijan aquí abajito dice evaluación de la exposición. ¿Quiénes se van a exponer a ese producto que vendí o a ese animal? ¿Quién lo va a consumir? ¿Cómo va a entrar? ¿Dónde va a entrar? ¿Cierto? Y después eso, ok, entró. ¿Y qué pasa si efectivamente lo que entró está contaminado? Y aquí abajo, si se fijan, dice evaluación de las consecuencias. ¿Por qué? Porque tengo que ver ya, ok, ¿qué población finalmente efectivamente compró el producto? ¿Qué otras condiciones pasaron para que la posible enfermedad se diseminara? ¿Si se fijan? Entonces, en todo momento estoy estableciendo, detallando en el fondo evaluaciones en cuanto a difusión, en cuanto a cómo se expone, quién se expone y cuáles son las consecuencias. ¿Se fijan? Siempre. Por supuesto, como es comercio en matemática, hay que poner números, pero ya les dije que puede no ser así. Y aquí tenemos un ejemplo de una aproximación cualitativa. Ahí le puse con colores para que no se les complique más. Pero en el fondo, aquí dice que vamos a calcular la probabilidad, si es cuantitativa, para determinar si esta sustancia o este peligro va a generar daño, viendo su naturaleza, quiénes se exponen, los animales, las plantas, el ambiente, lo que sea. Pero si no tengo el número, y es cualitativo, fíjense, aquí tengo probabilidad versus consecuencia. La probabilidad, como no tengo número, tengo categorías. ¿Cuántas categorías pueden existir? Van a depender de muchas cosas, pero la idea es que tiene que ser suficientemente clara como para que la persona que vea esto entienda lo que quiero decir, porque yo puedo poner, no sé, sumamente improbable, arriba muy improbable, después recontra improbable, entonces eso ya uno va perdiendo finalmente lo que quiero decir. Y por eso la cantidad de categorías, cuando hablamos cualitativamente, va a depender de cómo llego mejor con el mensaje que arriba. Entonces, en este ejemplo, dividieron en 5 categorías. Sumamente improbable, o sea que básicamente no va a ocurrir. Improbable, muy poco probable que ocurra. Probable, ¿qué puede suceder? Sumamente, ahí, el sumamente, el probable, improbable, eso va a depender y tiene que estar definido en los supuestos. Sumamente improbable significa que va a pasar tal cosa. Improbable significa que, porque si no, todos vamos a interpretar cosas distintas. ¿Se fijan? Y las consecuencias es lo mismo. ¿Qué significa consecuencias mínimas? ¿Van a haber muertos? ¿No van a haber muertos? ¿Van a haber hospitalizaciones? ¿No hospitalizaciones? Menores. ¿Van a haber gente resfriada? ¿Qué cosa va a pasar? ¿Se fijan? Entonces, si es por categorías, como estamos viendo acá, tengo que definir cada una de las categorías. Porque es la única manera que tengo yo para saber a qué te refieres con probable o con moderado. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si tengo un número? Resulta que hice todo mi estudio profundo, hice frecuencia, le pregunté a todas las personas, busqué literatura, hice estudios yo, lo que sea, y llegué a un número. Que usted sabe una probabilidad de 0 a 1. Entonces, ese número lo pongo, por ejemplo, cuando me refiero cuantitativamente a sumamente improbable, puede ser 0,001. Y cuando digo que es casi con certeza, es 1, porque es como lo que va a ocurrir. Entonces todo lo que está entre medio, que va a ser, qué sé yo, 0,08, 0,05, 0,03, no sé. Pero en el fondo, así es como nosotros vamos integrando lo numérico y lo cualitativo. Acá, esto me interesa mucho, porque es lo que venimos conversando todo el rato. Yo todo lo que digo tengo que justificar. Y tengo que decir cuál es el alcance de lo que estoy diciendo. Es decir, mi evaluación de riesgo, mi análisis de riesgo, funciona en base a ABCD. Y ese ABCD ocurre en tal tiempo. Cada ABCD se ve expuesto a animal ABCD, no sé. Y si se expone, pasa esto. ¿Se fijan? Si eso es así, mi estimación tiene un nivel de confianza, un nivel de certeza alta, baja, moderada, más o menos. O puedo decir, les doy el ejemplo también, una pega que hice.
que fue mi segunda pega que hice después de egresar, justamente con análisis de riesgo. No tengo nada que ver con norovirus ni berries, pero a mí mi profe guía hace tiempo me dijo, oye, sé que están... ¿Conocen a Chipia? ¿Les suena a Chipia? Sí, la Agencia Chilena de Inocuidad Alimentaria. Ya. Me dijeron, sé que Achipia está en un proyecto para exportar berries en formato de 250 gramos y de 500 gramos a Estados Unidos. Y los gringos están pidiendo una serie de evaluaciones de riesgo de Achipia y también evaluaciones de riesgo independientes de Achipia, para que vean ahí con todo lo que hace. Y me dijo, nosotros vamos a hacer uno de esos independientes. Hagamos la análisis de riesgo de norovirus. O sea, un virus que te puede... Es como casi, básicamente, diarrea, lo clásico, porque está en fuentes de agua, etc. Y dentro de los riesgos que tienes al consumir berries, al consumir uvas, al consumir una serie de arándanos, puedes tener norovirus, te puedes enfermar por eso. Entonces, empezamos a hacer el tema y lo primero que me encontré fue que no había nada en Chile. Nada. Y eso ya de por sí supone una limitante. Porque todos nuestros cálculos se basaron en datos internacionales. ¿Se fijan? Primera limitante. Segunda limitante. No teníamos información de berries. O sea, como berry como el arándano. Había frutilla, había uva, había una serie de cosas, pero no teníamos eso. Y encontramos un paper, en ese tiempo que había salido, pero recién, y fue como nuestra guía, que habían hecho algo parecido en Australia. Todavía me acuerdo del paper, Janssen, del 2017. Y ellos habían hecho eso, pero el sistema de producción de berry en Australia es completamente distinto al chileno. Pero era la única información que teníamos en cuanto a que habían calculado cuál es la probabilidad, que en realidad calcularon cuánta agua podría tener un berry si lo riegan con aspersión, cuánta agua puede tener un berry si lo riegan con riego normal, y qué pasaría si una gota de esa agua tiene un poco de norovirus. Lo habían hecho ellos. Entonces dijimos, ok, tenemos esto como input, nos puede servir, pero la realidad chilena es que el goteo, en ese momento no había goteo por aspersión, había por goteo. Y resulta que el goteo hace que al caer al suelo salte de nuevo la gota con tierra al berry. Y eso teníamos que cuantificarlo. ¿Cuál es la probabilidad que ese goteo de esa agua que cae al suelo rebote y le llegue a contaminar al berry? Por ejemplo, después ya, oye, ¿pero todos riegan con agua potable? No. ¿Y qué riegan? Agua de regadío, que no es lo mismo que agua potable, que no es lo mismo que agua puntera, que no es lo mismo que agua de... serie de cosas. ¿Qué dice la norma chilena de agua? Agua potable es aquella que tiene tantas partes por millón de cloro. Agua de regadío es aquella que tiene... Y ahí empezamos a ver, ya, asumiendo que la mayoría riega con agua potable, asumiendo que la mayoría tiene un riego por aspersión, asumiendo, y así empezamos a escribir cada uno de sus supuestos. Nuestro input final, o sea, nuestro output final es que la probabilidad de que un paquete de 250 gramos en la producción primaria se contamine es de tanto. Pero ¿qué pasa en el packaging? O sea, cuando están envasando el tema y los operarios, ¿es la misma cinta? ¿Es la cinta solo de berry o también, ¿has cachado esos avisos que dicen, bueno, ojo que aquí es de soya, pero este también se hizo con un producto que no era de soya, ¿cierto? Era como algo así. Sí. Ya lo mismo, dijimos, no tenemos cómo saber eso. Y al final entregamos, hicimos todo el tema, y te estoy contando esto porque al final dijimos, esto es nuestro número, esta es la probabilidad, pero estas son las limitantes. Primero, el cálculo no fue con berry, sino fue con frutilla. Segundo, asumimos que la mayoría tenía riego por aspersión. Tercero, asumimos tal cosa, que todos tenían agua potable. ¿Se fijan? Entonces, dimos los alcances del supuesto. Y con eso, llegamos a esto. Nuestro nivel de confianza era alto, pero no era como casi certero. ¿Se fijan? Y si hubiéramos tenido más limitante, hubiéramos dicho nuestro nivel de confianza es moderado. Porque no podemos extrapolar tanto lo que teníamos nosotros. Entonces, esto es importante, porque en el fondo tengo que ser capaz de decir el alcance de mi número. Mi número es tal, está bien calculado, pero tiene estos supuestos, entonces hay que considerar estas cosas que pueden cambiar. En la discusión que estoy haciendo en la tesis también del capítulo 2, estoy diciendo lo mismo, porque algunos productores no me contestaron y yo asumí ciertas cosas, por ejemplo, y tuve que poner ahí en material y método, estos resultados asumen ciertas cosas y tuve que justificar. Fíjate, entonces como lo importante en lo que sea que hagan mañana en sus días, sea lo que sea, tienen que ser capaces de decir, oye, esto funciona siempre y cuando pase esto. Porque si esto no pasa, ya mi confianza va a cambiar, no va a ser tan certera.
y puede cambiar en el momento. Entonces, siempre que entrego, esto, yo creo que es pregunta para el control, siempre que entrego una estimación, tengo que entregar mi nivel de confianza. Si yo no entrego mi nivel de confianza, no sé si lo que estoy diciendo también está mal. ¿Se fijan? Y tienen, no les voy a preguntar el ejemplo, pero ahí tienen los ejemplos, digamos, a qué se refiere con alto bajo. ¿Okay? Creo que lo vi con ustedes, que estoy perdido con clases, porque hay clases que tantas partes, no sé si hablé con ustedes o no. Sí, modelos. ¿Sí? Ya. Alguien me respondió que era un modelo. ¿Qué me respondió? ¿Se acuerdan? Ya, entonces, ¿qué es un modelo? Que era una figura para seguir, una cosa así. Algo Ya, así, se pregunta control. sí. Se pregunta control. ¿Qué es un modelo? Con sus palabras, sí. Ya, la versión corta. Un modelo es una representación simplificada de una realidad. Eso es. ¿Y por qué es importante el análisis de riesgo? En todas las cosas. Intento siempre dar ejemplo como lo más variado que pueda, porque a pesar de que yo no soy dedicado a la clínica, básicamente es como la misma aproximación. Por ejemplo, el modelo de enfermedad de pielonefritis o de insuficiencia renal crónica, qué sé yo. No, voy a irme para atrás. Me acordé de un caso que me dijo un profe. Me acordé de un caso que me dijo un profe de caballo. No. No, es que es súper bueno. El profe. ¿Pasaron a la minitis? ¿Han pasado a la minitis, no? ¿Todavía no? ¿Sí? Ya. Ya, pero no importa. El punto es que él me contó, no a mí, porque estaba haciendo la clase, él contó que para llegar a este punto, dijo, bueno, la laminitis cursa con A, B, C, D, Y, ¿cierto? Y hay que hacer A, B, C, Y cosas, ¿cierto? Perfecto. Y resulta que yo estaba aproximándome al caballo, dice, estaba en el club, no, estaba haciendo. Y la laminitis, hasta donde yo me acuerdo, cursa con acidosis. Y hay un tratamiento para la acidosis. Entonces, pero a él le parecía extraño que el caballo no estaba como actuando como todas las laminitis que él había visto. Que ya como 85 años en la cuestión, y digo, está raro. Y le hace un examen. Y resulta que el caballo era uno de los que en ese momento se llamaba Paso al Frente. Ganó no sé cuántas carreras y lo vendieron como en 12 millones de dólares. Así que era como un caballo que no se podía morir por ningún caso porque había que sacarle todo el semen posible y vender toda la cuestión, pero era como que era el caballo en ese momento. Yo estoy hablando que esto fue el 2009. Debe ser el 2009 que estábamos. Y dice que, oye, ¿sabes qué? Mi experiencia me dice que esta cuestión está rara. Y le hace la prueba y el caballo estaba cursando con alcalosis. Entonces dijo, si yo hubiera tratado con acidosis, lo mato. Aquí va el comentario del ejemplo. Es que el modelo de enfermedad no es el recetario magistral, porque hay variabilidad individual. Y es por eso que tú no puedes decir, mira, todos los que se resfrían van a pasar con esto, con esto, con esto, sí, la mayoría. Pero hay algunos que van a tener cosas más complejas. Entonces, por eso la medicina ahora es más individual. Ya no es una medicina que es como, oye, esto es un recetario para todos y a todos les va a pasar lo mismo, porque todos pueden tener variabilidad distinta. Entonces, el modelo tiene que ser capaz de incorporar esa variabilidad. Entonces, ¿cuál es el mejor modelo? Es decir, ¿cuál es la mejor representación simple de la realidad que queremos ver? Ahí está, no se lo voy a preguntar, pero obviamente tenemos toda una serie de cosas que partir, o sea, ¿cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son los alcances? ¿Qué se relaciona con qué? ¿Qué es lo que sostiene? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las teorías? ¿Cuáles son los componentes? Etcétera. Tenemos que establecer ese modelo que nos va a explicar esa realidad simplificada, ¿cierto? Entonces podemos complejizar el modelo mucho y tiende a ocurrir, creo que se los comenté, ¿cuál es el mejor modelo? Tengo una realidad y a ustedes les digo, háganme un modelo para explicar esa, a ustedes les digo lo mismo y a ustedes les digo lo mismo. Y tengo 3 modelos. Y los 3 explican bien la realidad. Pero ¿cuál es el mejor? El que tiene menos supuestos. Exactamente. Tiende a ser. Y ese nombre es el principio de parsimonia. O la navaja de Ockham, que tiende a ser que en igualdad de condiciones, el mismo modelo, o sea, distintos modelos, el mejor va a ser aquel que explica lo mismo con menores supuestos. El que es más simple, tiende a ser mucho más. Fíjense que la ecuación E igual a LC cuadrado, la famosa Einstein, tiene eso. Ese es el modelo. Tiene 3 componentes de la ecuación, eso es.
no es una ecuación así gigante. Hay otras que son gigantes por su naturaleza, pero fíjense lo simple que es esa ecuación. La ecuación de fuerza de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. ¿Se acuerdan? ¿Del colegio? ¿No? F igual a m por a. Sí. Ya, pero ahí tienen 3 componentes, simple, y explica todo un serie. Entonces, también hay un modelo que va a explicar F igual a bla bla bla, bla, así un chorizo. Pero en el fondo, él fue capaz de explicar eso con menor supuesto. Y por eso ese modelo lo mantenemos tan de ya, espera, está bien. Ya, esto es un ejemplo. Esto relativamente reciente, creo que salió el año pasado de nuevo, pero no ha cambiado mucho. O sea, sí cambió. Porque ya en ese tiempo, el 2022, y todas las cosas que les digo están sacadas de pesca, así que en el fondo no lo estoy inventando, para que me crean. Supuestamente el 2022, nuestro mayor riesgo era que existiera un aumento de 1,5 grados. Asumiendo que aquí creen en el cambio climático, si aquí hay negacionistas, no tengo nada que hacer. Pero ahora sabemos que eso ya se pasó, ahora estamos sobre 2. Ahora la idea es que no pasemos de 3. Entonces, y fíjense, fue un año u otro, ya la estimación cambió. Con distintos supuestos, o sea, los mismos supuestos, la estimación cambió. Y quiero que lo lean, porque venimos conversando esto todo el rato. Se estima que las actividades humanas, listo, no cualquier cosa, las actividades humanas, está definiendo, han causado el calentamiento global de aproximadamente 1 grado con respecto a niveles anteriores, ¿verdad? En un rango probable de tal a tal punto. Es probable que llegue el calentamiento a 1,5 entre el 2030 y el 52 si las cosas continúan al ritmo actual. Nivel de confianza alto. Si se fijan, están definiendo cada una de las cosas que están estimando. Siempre pasa, o sea, si es que pasa esto, va a pasar esto. Si esto se mantiene, va a pasar esto. Y si eso se mantiene así, nuestra confianza en la estimación es alta. ¿Se fijan? Entonces, ahí el ejemplo claro que vengo conversando. Hay que decir siempre en base a qué estoy diciendo lo que digo, en el fondo. ¿Dónde aplica? No dice actividades humanas en general, dice actividades humanas, todas. ¿Se fijan? Y acá lo ejemplifican como forma cualitativa. Visualmente, es claro, si es blanco, el riesgo es menor, si es morado, es muy alto. Entonces tú visualmente ya sabes, acá, sin saber nada más, en dónde puede haber más riesgo. Si se fijan, decimos visualmente, yo definí, o sea, no yo, sino que ellos definieron eso, y ya, como de forma cualitativa, sin poner el número, ustedes saben dónde podría haber más riesgo. Dónde hay más blanco, dónde está más morado. ¿Se fijan? Entonces, cualitativamente, ya pueden tener una aproximación. Y si lo llevamos a una cosa más robusta con cuantitativa, tenemos estas distintas curvas de proyección. No se preocupen, lo que me interesa es que entiendan que en cada una de estas barras, fíjense que hay puntitos, 3 puntitos, 5 puntitos, 4 puntitos, y acá primero definen qué se refiere cada color, muy alto, alto, moderado, indetectable, y acá fíjense, nivel de confianza, bajo 1 puntito, alto 4 puntitos. Y si se fijan, no en todas las barras aparecen los 4 puntitos. Aquí tiene una estimación, pero la confianza es baja moderada. Aquí están súper confiados. Pero en cada estimación hay un nivel de confianza que tengo que agregar para decir esto es lo que digo, pero no estoy tan seguro. ¿Por qué? Porque no hay tanta evidencia, o porque no hay consenso entre científicos, o porque faltan años para entender esto, no sé. Pero estoy diciendo mis limitantes. Entonces ahí tiene un ejemplo claro del panel de expertos sobre cambio climático que establecen aquí, claro, ellos establecen que hay, por ejemplo, un alto impacto acá, pero la confianza es de 1 a 2. O sea, como que hay limitantes porque creo que era porque no había consenso científico. Era por eso. Pero si se fijan, nuevamente el ejemplo acá es para que entiendan que hay que estimar el riesgo, pero no sirve de nada si no digo si mi nivel de confianza es alto o no. ¿Okay? Y aquí vendría siendo como el overview de todo lo que deberían hacer en cualquier análisis de riesgo. Fíjense. ¿Qué evidencia existe? Estadística, modelo, observación, experimento. Es como un diagrama de un árbol de decisión. Después digo, ¿esa evidencia de qué tipo es? ¿Cuantitativa? ¿Cualitativa? ¿Es consistente? ¿Hay acuerdo científico? Ok. Si después de eso
¿es suficiente como para seguir aproximándome a mi estudio? No. Si a mí no, tengo que decir por qué no. Tengo que decir esto es nuestro alcance y hasta aquí no hemos llegado. Pero si podemos, sí, pasamos al siguiente punto, donde ya estamos haciendo las cosas más complejas porque tenemos más datos. Entonces aquí vamos a evaluar la confianza en los acuerdos. Entonces aquí este color nuevamente, mientras más azul en el fondo la evidencia es más robusta, si es más blanca no es tanto, y así vamos nuevamente acá estableciendo cualitativamente una forma de aproximarnos, y si con eso es suficiente, podemos continuar. Si no es suficiente, bueno, no es suficiente para generar una cuantificación estadística, entonces llegamos hasta ahí. Pero si podemos, fíjense, ya ahí metemos números, metemos probabilidades, metemos campanas, decimos, mira, esto va a estar entre tal y tal rango, ¿se fijan? Pero nuevamente, ese no es súper importante porque tengo que ser claro en que hasta dónde puedo llegar con mi estimación. ¿Se fijan? Entonces al final, si todos son sí, es porque tengo una evidencia concreta, robusta, etcétera, etcétera. Entonces al final puedo llegar a establecer un valor que es una probabilidad. Y a veces quizás puedo llegar hasta acá nomás y va a ser igual de bueno porque es lo mejor que tengo. Y puedo tener un poco de probabilidad y quizás la otra parte es cualitativa, puede ser mezcla de las dos. ¿Se fijan? Y ahí lo ven con más tranquilidad, pero es como, no se lo voy a preguntar en el control ni en la prueba, pero es para que si alguna vez quieren saber como el modus de, el desde, para que se ubiquen, ahí tienen una aproximación. ¿Qué hace el chilito? ¿Qué pasa el chilito con el cambio climático? Esto lo saqué, de hecho, como les dije, la clase esta la hice la semana pasada, y justo ahí busqué que a Chile había sacado uno de los efectos de Chile, y esto lo vimos, así que no puede ser chino para usted. ¿Qué dice arriba? Tabla de riesgo. Riesgo de incidencia. ¿Qué es la riesgo de incidencia? Por algo estoy pasando lo que estoy pasando, porque esto es lo que está. Ustedes van a la agencia y van a ver una tabla así, riesgo de incidencia. ¿Saben o no saben lo que es la riesgo de incidencia? Así de simple. Por eso las cosas que les pasé no era porque se me ocurra pasar, es porque es lo que ustedes van a ver, ¿sí o sí? Entonces, ¿qué significa riesgo de incidencia? ¿Nadie? Hemos tenido clases y no aprendieron nada. No aprendieron nada. No se compliquen, siempre vayan más atrás. ¿Qué es la incidencia? Los casos nuevos de enfermedad. Listo. El riesgo de incidencia, que es el mismo nombre de incidencia acumulada, ¿cierto? Que es la probabilidad de que ocurran casos nuevos en un periodo de tiempo y lugar determinado. Entonces, si se fijan, ahí dicen que si se estima que aumenta en 2 grados, no, en 1 grado, es lo que se espera. Fíjense, el riesgo de incidencia va a aumentar así, va a aumentar casi un 5% de los casos nuevos, fíjense, de salmonella no tifoide, que es la clásica entérica, Shigella, bla bla, menos los virus. Ahí está hablando de no los virus, ¿no? ¿Por qué? Porque la temperatura obviamente está jugando en contra de la viabilidad de los virus, obviamente, pero está favoreciendo otras, vectores, artrópodos, mosquitos, chagas, dengue, todas esas cosas ya van a ser más común de lo que creemos, ya no van a hacer caso a él. Pero si se fijan, nuevamente, estimaron cuál es el posible impacto de tal aumento de temperatura en tales enfermedades en Chile. Y ahí calcular, con intervalo de confianza, lo vamos a ver en la clase de los estudios observacionales, para que vean cómo se interpreta eso. Pero para que vean que no estoy mintiendo. Les pasé el riesgo de incidencia y aquí a Chile tiene riesgo de incidencia arriba, primera tabla, para que sepan. Entonces, muchas veces ustedes no van a calcular como, ya, calcúleme ahora el riesgo de incidencia, pero ustedes deberían ubicarse. Si alguien le dice riesgo de incidencia, ya, ¿esto qué quiere decir? ¿Casos nuevos? ¿Casos activos? ¿Qué casos? Entonces tienen que justamente ubicarse. La gestión del riesgo, ¿cierto? Identificamos los peligros, describimos los peligros, caracterizamos y evaluamos el riesgo, cualitativa o cuantitativamente, o una mezcla, llegamos a un valor o a un semivalor, digamos, y tenemos que hacer algo con eso. Entonces, la gestión del riesgo es nuestro proceso para poder básicamente estimar las medidas y establecer qué vamos a hacer. Entonces, aquí hay un gráfico que siempre se pasa porque es como la vieja confiable. Es como la vieja confiable de los memes en ese gráfico. ¿Por qué? Es bastante intuitivo, fíjense. Si al final hacemos todo nuestro análisis, nuestra evaluación de riesgo y establecemos que
el nivel de riesgo es alto, aquí, fíjense acá, y el costo de aplicar las medidas para eso es bajo, ¿qué es lo que se hace? Esto se lo voy a preguntar, porque ese gráfico se lo tienen que aprender de memoria. Es casi intuitivo en todo caso. Si sale barato, lo hago. Si no sale tan barato, bueno, hay que verlo. Pero en el fondo, si el riesgo es alto y lo que me sale en el fondo para aplicar la medida es más bajo, ¿cuál es la opción? Implementar la medida. Ahora, si el riesgo sigue siendo moderado, digamos que aquí hay moderado, ¿cierto? Digamos que acá hay moderado, aquí es muy alto, pero aquí es moderado. Ya el costo es más alto. Usar juicio. En el fondo va a depender quién pone la plata, si son privados, somos nosotros, hay que usarlo. Y habitualmente, si el riesgo es muy bajo y es muy caro, en el fondo no es económico, entonces no se tiende a hacer, y en animales pasa eso. En el fondo, en las lecherías, yo he ido a varias lecherías y no sé, a veces yo he visto que lo que más les interesa es la ganancia de peso diaria y la producción de leche, y cuando tú vayas a ver al plantel hay animales que se están comiendo la cola, uno que tiene el zapato chino, y no lo tratan porque en el fondo el costo económico de dar a todo el rebaño para el efecto de lo que pretenden no es económico, no es rentable, y no hacen nada. No te digo que son todas, pero algunas lo hacen así. Porque el riesgo para ellos tiene que ver con que la leche no sea inocua, que no tenga residuos de nada y quien lo vende, lo consume, no le pase nada. No tanto como las vacas y todo. Cuando son terneros los venden al tiro, los faenan, los regalan, entonces como que hay todo un tema que es económico. Lamentablemente en veterinaria y en la vida en general, todo es económico. Todo llega a un punto en el fondo a tomar la decisión en base a eso. Pero lo que me interesa es que entiendan que habitualmente, si las lucas no son un impedimento y el riesgo es alto, bueno, si cuesta barato y con eso vamos a disminuir el riesgo, lo implementamos. Este usual juicio va a ser muy circunstancial y efectivamente si el riesgo es bajo y económicamente implementar algo sale muy caro, no nos conviene. Y lo que les dije finalmente, la combinación del riesgo, o sea, una cosa es que yo te comunique el riesgo que calculé. Y otra cosa es el riesgo que tú percibes, que es distinto. Entonces yo tengo que ser capaz de persuadirte. Y esa persuasión es súper loca porque acá tiene un ejemplo, todos los puntos azules, y en realidad todos los puntos con colores son al menos riesgo de medio a alto. Ahí tiene una forma en distintos, no les voy a explicar arriba, pero imagínense que en cada uno de estos puntos, aquí hay países, hay distintos componentes que se identificaron de riesgo a nivel terrestre, océano, río, etc. Y todos los puntos con colores son los riesgosos. Y todos los blancos son los no riesgosos y los NA porque no se sabe. Entonces ahí hay una forma de presentar el riesgo que yo calculé, visualmente. Pero también puedo hacer esto, otro ejemplo. También tengo riesgos y lo estoy presentando así, visualmente. Aquí abajo, nuevamente, tengo mi leyenda, esto es más, menos, etc. Y quizás, no sé, comparado a los dos, para ustedes, ¿cuál es que transmite mejor el riesgo? La rica. Que tiene todo. Ya, ¿señalética? Digo el de los puntos. Digo el de los puntos. Ya, ¿viste? Pero en el fondo eso va a depender del interlocutor, porque ninguna de las dos cosas le va a servir a la señora Juanita. Yo jamás podría llegar con la señora Juanita, este es el riesgo de usted. No podría. Tengo que hacer otra forma de que la señora Juanita entienda que lo que le digo que es riesgoso, y que sea capaz yo de persuadirla en que ella entienda que lo que digo que es riesgoso, ella también entienda que es riesgoso. Usted me dice, profe, ¿cómo viene frío? Y usted no me puede persuadir a mí porque yo tengo frío, o que no hace frío. Pero es un problema que hay que solucionar porque si la comunicación del riesgo falló todo lo que hicimos, a pesar que tengamos significancia estadística y sea importante y estuvimos en eso. ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? Profe, ¿el análisis de los riesgos se evalúa en general completo, como desde que ya hablando de exportación? Ya.
Usted dijo que era desde que nosotros, no sé, el animal del plantel se ve como desde el inicio hasta el empaque del producto y después del producto aduana y todo eso. ¿Qué Sí. pasa en el caso de, no sé, pues, en el país que está importando el producto? Como que se hace el riesgo en el caso de que no se vaya en avión y al llegar a otro país se manipule este producto. ¿Cómo se hace ese análisis de riesgo? Eso lo vamos a hacer, lo vamos a conversar en la subsiguiente, no. Tiene que ver con vigilancia epidemiológica y tiene que ver con los conceptos de armonización y equivalencia. ¿Por qué? Spoiler. Sí, no de la clase, de la clase. Es porque tenemos que reconocer que distintos países pueden llegar al mismo resultado de distintas formas. ¿Cierto? Entonces, Chile tiene una metodología para certificar que el huevo, qué sé yo, no tiene salmonela. Argentina tiene otra, que es similar, pero no es la misma. Brasil tiene otra. Pero todos podemos llegar al mismo resultado de certificar que eso es inocuo. Entonces, cuando tenemos distintas aproximaciones que llegan al mismo resultado, hablamos de armonización. Cuando tenemos distintas cosas y tenemos que todos seguirnos a una sola cosa, la onza, lo que sea, por ejemplo, tu pregunta, se habla de equivalencia. Son cosas distintas. Pero ahí, en el fondo, cuando hay un intercambio comercial, las partes al principio dicen ya, pero ¿de dónde vamos a partir? La base, de hecho, la Organización Mundial de Comercio establece que cualquier comercio entre países se basa inicialmente entre las normas que entrega la OMSA. Entonces, si tú quieres o no aceptar la OMSA es cosa tuya. No te obliga a nadie, pero no vas a poder comercializar. ¿Te fijáis? Entonces, puede que otro país diga, ¿sabes qué? Nosotros consideramos la OMSA, pero también consideramos el Códex. Esa es nuestra base. Si tú querés vender a ese país, tienes que considerar el Códex y eso como base para poder intercambiar cosas. ¿Te fijas? Y después de eso, hay que ver, ya, pero ¿tenemos metodologías iguales o metodologías muy distintas? Hay que hacer armonización, hay que hacer equivalencia. ¿Te fijas? Es como intuitivo, en verdad, es como algo más de transacción. Ya. Si yo te vendo algo, tú me tenés que certificar que no te vendí. ¿Es realmente lo que me querés vender? Yo tengo que tener, quizás, voy a llamar a un amigo que no sé, me está vendiendo una guitarra y yo no soy tan... de guitarra. ¿Cachai? Entonces voy a asesorarme con alguien, quizás. Entonces, en el fondo, esos puntos críticos se solucionan así. Ya. Gracias. ¿Me preguntas? Profe, Entonces me tienes que responder esta pregunta de prueba. Me tiene un ejemplo de una pregunta del control. Me tienes que responder. ¿Leyeron? Sí, yo digo que Ya. la E también. Vamos una por una para que todos tengan la misma situación. Ante eso, ya sabes la pregunta. Yo digo que es, como tú me preguntas, yo digo que es bajo, pero tú que me estás comprando me decís que es alto. Entonces, ¿qué voy a estar explicando eso? Primero, la transparencia de datos incompleta entre las partes involucradas, probablemente. Porque tengo supuestos distintos, quizás lo que yo digo que inicialmente es riesgoso para ti es más riesgoso. Y no quiere decir que lo tuyo esté bien y lo mío esté malo, es que estamos con supuestos distintos. ¿Se fijan? Entonces la 1, la A, sí. Una gestión de riesgo equivocada, no. Que ya les dije que la gestión de riesgo es qué hacemos con el riesgo en cuanto a la aplicación de medidas, cómo la gestionamos, si no tiene nada que ver, tractor, para que vayan a cachar. 3. Supuesto y ponderación distinta a los modelos de análisis, sí. Porque yo puedo decir que esto va a pasar tantas veces y tú me decís, no, pero que esto pasa estas veces más. Y yo estoy dejando de fuera una cosa que tú consideras importante. Por ejemplo. Por eso le hablé de modelos. ¿Demasiada comunicación del riesgo? Mentira. Mientras más comunicación del riesgo, mejor, porque así estamos todo el rato conversando qué pasa. Y por lo tanto la correcta es AIS, efectivamente. ¿Ven? Pero ahí les puse un ejemplo claro y concreto de qué pasaría en ese contexto. Por eso le dije que esto es bien intuitivo. No tienen que estudiárselo de memoria, pero que es como que ustedes cuando están comprando cosas. Cuando van al médico, el médico que me atiende, ¿sabe lo que está haciendo?
Me atendió 15 minutos, me dio 10 minutos nomás y me echó al tiro. No sé, y ahí uno va gestionando, por eso le digo que uno siempre está pensando en riesgo. Ya, entonces, con esto termino, porque ya, sí, me quedan 3 minutos para iniciar el juego. La otra semana tenemos el control. Voy a intentar que sea, sí, que a mí me carga que se impriman papeles que se pierdan y aquí no hacen caso que impriman el control en una pura plana, en el fondo, por ambos lados. Siempre me imprimen 2. Así que voy a intentar que sean 5 o 6, más que eso. Y van a ser de estos, probablemente van a ser ejercicios así, como ejemplos de ponerse en situaciones. No les voy a preguntar cosas textuales, se los digo de ya, para que no se lo aprendan, no sé cómo el profe va a preguntar esto, no. Pero tienen que ponerse en escenario de qué pasaría si, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo tengo un peligro tanto y como el ejemplo que vieron ahora? O sea, imagínense así, ¿ok? Así que nada, cualquier cosa me dicen, me escriben. Profe, ¿el control lo va a hacer al inicio de la clase? No sé, ¿qué dicen ustedes al inicio? Sí, ¿O después? sí, sí, Pero sí. si lo hace al inicio, No, mejor al empezar final. justo a la hora, o sea, a la hora que corresponde, porque para la prueba empezaron antes. No. Sí, la prueba